El pasado 24 de septiembre se celebró el Día Nacional del Abogado en Guatemala, con el propósito de reconocer el trabajo y la dedicación del gremio a lo largo de la historia. Es importante resaltar que el 23 de septiembre de 1964, el presidente Enrique Peralta Azurdia emitió el Acuerdo Gubernativo 2309-1964, que declara cada 24 de septiembre como asueto para los profesionales del gremio de abogados que presten servicios en las diferentes dependencias u oficinas públicas. Un abogado debe ejercer su profesión con estricto apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, con justicia, equidad, responsabilidad y ética, con la capacidad de asesorar en temas de índole jurídico, penal, civil y mercantil, ya sea ante los tribunales o siendo representante dentro de los tratos extraoficiales para mantener un equilibrio para la tranquilidad de sus clientes. Como vemos, ser abogado conlleva una gran responsabilidad. Y hoy en Análisis BNE queremos reconocer ese esfuerzo por mantener la delgada línea entre la ética, justicia y la conducta moral del ser humano. Por supuesto, el papel que la palabra de Dios toma al respecto. Derecho y justicia. Quédese con nosotros. Iniciamos. Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a Análisis BNE. Como usted ha visto en el video anterior, queremos esta mañana en este segmento honrar a los abogados, honrar ese trabajo, ese arduo trabajo que se realiza muchas veces por nosotros desconocido, pero es importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Así que le invitamos a que usted esta mañana no se pierda Análisis BNE y que pueda también compartirlo. Al final estaremos orando, estaremos conociendo también, basados en la palabra del Señor, acerca de este tema. Pastor Orlando, muy buenos días. Edu, muy buenos días, y usted allá en casita, muy buenos días. Hoy es jueves, hoy es día de Análisis BNE y tenemos un tema de mucha importancia. Edu, por un momento yo me transporto, 1 o 2 fechas, me transporto cuando era niño, ¿verdad? Y nos decían que querés ser cuando querés ser grande, y pues los niños ponen astronautas, hay muchos servidores públicos también, pero también aparece un profesional ahí, el abogado. Y aunque uno es niño y lo viste, discúlpeme la palabra, lo disfrazan de abogado, pero se nota, tiene un ataché en la mano y dice, es de abogado. Lo digo solo como mención. Y cuando somos adultos en serio, sí necesitamos de abogados muchas veces en nuestras vidas. Hoy aprenderemos juntamente la importancia y todo lo que se necesita, la asesoría que muchas veces ellos nos dan. Y en serio, yo creo que este programa va a ser de mucha bendición. Llame a sus amigos, porque me hizo recordar un texto bíblico, Edu, hablando de los abogados. Dice la palabra, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, porque ese es el tema, derecho y justicia. Por favor, Edu, usted es el encargado de presentarnos a nuestra invitada. Así es, pastor. Para poder desarrollar este tema, se encuentra con nosotros la abogada Beatriz de León. Ella es abogada de Solución para la Justicia IJM, Misión de Justicia Internacional. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Efectivamente, represento a Misión Internacional de Justicia. Vamos a estar hablando acerca de la misión, cuál es el trabajo que realizan, pero antes, licenciada, el pastor hablaba sobre... De niños deseamos ser abogados, deseamos poder desarrollar esa carrera, pero quisiera que se hablara en qué es experto un abogado y cuáles son las funciones del mismo. Sí, quiero hablar de la profesión del abogado es muy amplio, ¿no? Pero el abogado tiene una intervención muy amplia en nuestra sociedad guatemalteca. Sin embargo, en esta ocasión quisiera compartirles un poco más el rol del abogado desde la parte victimológica. Y es que efectivamente el abogado desde el área victimológica es la voz de una víctima, es la voz del sobreviviente de violencia sexual. Imagínense ustedes, realmente es una bendición también, ¿verdad? Tener esta profesión y poder alzar la voz para hacer valer los derechos de las víctimas que lamentablemente han pasado por una situación difícil, y que eso implique pues hacer valer los derechos o respetar esos derechos ante el sistema de justicia. Entonces el abogado ahí actúa en representación de la víctima, siendo la voz de la víctima.
Interesante. Creo que se nos va ampliando el panorama con respecto al trabajo que realizan, a qué es lo que se dedican, a quiénes son los que apoyan también. Hablaba usted de la violencia sexual, pero también hay diferentes áreas a las que pueden ayudar, a las que pueden dar esa ayuda necesaria. ¿Cuáles son los conocimientos, licenciada, que debe tener un abogado? Sí, bueno, los conocimientos de un abogado deben de ser conocimientos sin duda pues basados en la normativa nacional, pero también importante la normativa internacional, como los tratados internacionales, los estándares internacionales para poder realizar nuestro trabajo el día a día. Cuando estamos en las aulas universitarias, estamos pues parte de nuestra formación sin duda toda es jurídica, ¿verdad? Por supuesto que esto acompañado de una deontología jurídica o de la ética profesional, pero el abogado es esta persona o este profesional que debe de tener esos conocimientos jurídicos, conocimientos técnicos, pero algo importante es, creo que lo vemos en los medios, lo vemos en diferentes espacios cuando hay muchas reformas a nuestras leyes vigentes. El abogado también está invitado a estar actualizado en esas reformas, ¿verdad? Porque puede que cuando estábamos en las aulas universitarias tuvimos conocimiento, aprendimos sobre ciertas leyes, pero al salir, al graduarnos y pasar cierto tiempo, esto implica pues que ya el mismo sistema, la misma sociedad hace que haya una necesidad de reformas. Entonces el abogado está invitado a estar actualizado también en estas reformas y de esta manera poder brindar pues una atención, ¿verdad?, muy profesional a los clientes a que nos debemos, pero esto invita a justamente a estar constantemente actualizándose. Pero algo importante es conocer también el contexto de nuestro país, ¿verdad? Porque mucho el quehacer del abogado es, bueno, el abogado tiene intervención en diferentes áreas, pero esto requiere que nosotros también estemos informados en ese contexto que sucede, ¿verdad? Para pues estar justamente ahí, justo listos para poder atender a las necesidades o los requerimientos de nuestros clientes. Licenciada, ¿cuáles deben de ser los conocimientos de un buen abogado, mejor dicho? Cuenta con valores como respeto, tolerancia, asertividad, honradez y lealtad, y un genuino interés por cuidar de los derechos y libertades de sus clientes, con base en la justicia. Pero ¿cómo lograr eso? Porque sabemos que hay un sistema, ¿verdad? O sea, sí, es bonito decir, va a hablar por es mi famoso derecho, para que haya justicia. Por eso el tema es derecho y justicia. Ahí podemos casi... Pero ¿cómo lo hace sabiendo en el sistema que está? Sí, muy interesante la pregunta porque efectivamente, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo cuando estamos en un sistema? Pero algo importante que no debemos de perder de vista, pues los profesionales en derecho, es justamente volver justamente a eso que es la ética profesional. Nosotros como abogados, al igual que muchas profesiones también, pues nos debemos a una ética profesional, que esa la debemos de aplicar en nuestro quehacer diario con la intervención que tenemos en los diferentes espacios, ¿verdad? Justamente esta ética invita, entre uno de los principios, a la lealtad al cliente, al respeto al cliente. Pero esto va aparejado también al secreto profesional. El secreto, cuando nos están haciendo una consulta, atender un caso en concreto, pues también ese caso o ese cliente merece un respeto, ¿verdad? Entonces ahí hay un secreto profesional, tanto durante todo el proceso como posterior al proceso. Eso por hablarles de uno de los principios. Tenemos también el de la prudencia, ¿verdad? O el del respeto, nuevamente. Porque el abogado se desempeña en diferentes roles. Por ejemplo, si estamos pensando dentro de un sistema de justicia o en una audiencia, por ejemplo, que por un lado el abogado está defendiendo los intereses de la víctima y por el otro lado hay un abogado defendiendo los intereses de, en este caso, el sindicado, pues al final debemos mostrar ese respeto también entre profesionales. Entonces, justo debemos de basarnos en esa ética profesional que todos estamos invitados, ¿verdad? Y es parte de lo que también uno pues aprende dentro de las aulas universitarias. Pero algo que va más allá de la ética profesional son los principios cristianos, sin duda. Los principios cristianos de venir y respetar también al prójimo, ¿verdad? De saber que efectivamente pues Dios ama la justicia y que nuestra profesión es una bendición porque pues Dios nos ha permitido conocer, tener el acceso primero a la educación, poder graduarnos, ser abogados y poder entonces justamente alzar la voz por los sobrevivientes, en este caso si hablamos desde el área victimológica, irnos desde ese principio cristiano, ¿verdad? Que Dios ama la justicia y nosotros somos instrumentos de esa justicia.
Entonces creo que mucho de eso es como hablar de los valores, hablar de ese respeto que se tiene también hacia el cliente, porque si él nos está buscando es porque efectivamente tiene una confianza y llega con nosotros. Entonces nosotros debemos demostrar pues justamente esa forma profesional de atenderlo, ¿verdad? Atendiendo a estos principios que establecen también tanto nuestra normativa, pero también no perder de vista nuestros principios cristianos. Licenciada, ¿cómo, bueno, ahorita que usted hablaba de poder defender a la víctima, pues creo que todos hemos visto en televisión, en series o en lo que sea, como alguna audiencia, ¿verdad?, donde un abogado está presentando o está defendiendo, representando a la persona. ¿Cómo se arma de valor un abogado para poder presentar, ser prudente, ser contundente, ser asertivo con lo que está haciendo en ese momento? ¿Cómo es ese proceso de armarse de valor? Armarse de valor. Sí, yo creo que sin duda, pues bueno, nuestra formación universitaria es parte del aprendizaje, ¿verdad? Pero pasa en la práctica, estamos en aulas universitarias o estamos en la etapa de práctica, sin embargo es hasta cuando nos graduamos, tenemos una colegiación y estamos autorizados ya para poder ir legalmente a audiencias en donde ya uno empieza a vivir esta experiencia, ¿verdad? Pero pues ya estando en ese momento, creo que solo el hecho, si estamos desde el área victimológica, el hecho de venir y representar los intereses de esa víctima, conocer qué fue lo que pasó, creo que eso es más allá, ese como motorcito que lo mueve a uno, que lo inspira a uno, a que uno cree y sí cree en lo que dice la víctima. Entonces vamos ante un sistema de justicia y hacemos valer esos derechos. Somos la voz de esa víctima y yo creo que eso es el impulso que tenemos, ¿verdad?, al momento de estar ya en audiencia. Y algo que usted indicaba efectivamente, cómo mantener también como ese control en esa audiencia. Yo creo que definitivamente es el dominio propio. Es el dominio propio porque uno puede estar pues con sabe, ¿verdad?, cuál es su rol dentro de esa audiencia, por ejemplo, pero puede que al transcurso de la audiencia suceden ciertas situaciones, pero es cuando uno pues también de Dios, ¿verdad?, de tener esa prudencia, esa sabiduría también, pero sobre todo ese dominio propio para pues mantener y saber realmente por qué estamos ahí. Tenemos un propósito y es que sabemos que hay una víctima que está esperando ahí una respuesta, un apoyo. Podríamos decir entonces que ser un abogado es una vocación. Es una vocación. Porque, como dice Edu, ¿cómo hago yo para pararme, hablar, defender, ser asertivo? Porque eso en buen chapín diríamos, eso se lleva en la sangre, pero en términos correctos eso se llama vocación, licenciada, porque se siente el deseo de ayudar. La misma Biblia en el libro de Proverbios dice, habla, ¿verdad?, por el que cae, hace tú la voz, dice literalmente, como dice usted, por el que no puede hablar. Efectivamente, sí, es una vocación, la verdad sí es una vocación porque no, quizás no es fácil al inicio, o cuando uno está empezando a estudiar leyes, bueno, uno está emocionado y va a estudiar a la universidad, pero conforme va pasando ese tiempo, esa formación, uno va avanzando con las prácticas y qué decir, allá al momento ya de graduarse, ir a estos espacios, bueno, uno empieza a conocer más, ¿verdad? Entonces sí, es una vocación y es una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad que se tiene en este país de poderlo también ejercer de esa manera. Sí, y sí, eso creo que también tiene más que una gratificación que quizás dejando un lado la parte económica, es personal, ¿verdad? Es profesional, es justamente poder llevar ese apoyo, ese alivio a la víctima a través de nuestro quehacer dentro del sistema de justicia. Okay. En el siguiente video vamos a ver cuáles son algunas de las acciones básicas de un abogado y notario. Cuando regresemos, licenciada, usted nos puede explicar cuál es esa diferencia entre un abogado y un notario. Vamos adelante. A continuación, conoceremos algunas acciones que debe desarrollar un abogado y notario. Defender los derechos e intereses de sus clientes. La principal motivación de un buen abogado es la de defender los intereses de sus clientes, apegados a los principios de la ley con la finalidad de cerrar tratos que beneficien a ambas partes para evitar llegar a los tribunales. Orientar las negociaciones de compra-venta y renta de sus bienes. Los bienes inmuebles son excelentes herramientas de inversión, siempre y cuando se puedan establecer tratos transparentes. Los notarios son los encargados de regular este tipo de transacciones.
protegiendo tanto a la propiedad como los intereses del ocupante de manera justa y equitativa. Llevar a cabo trámites mercantiles. Al tener una formación de derecho, estos profesionales pueden representar a sus clientes en procesos mercantiles, como negociaciones entre empresas y particulares, intervenir en desalojos y otras situaciones que pongan en riesgo la estabilidad económica de los clientes. Asesorar legalmente a empresas y personas jurídicas. Los abogados y notarios tienen la facultad de asesorar en toda interacción que conlleve a situaciones legales como despidos, contratos, finiquitos, sociedades comerciales y cualquier otro tipo de proceso legal que una empresa necesite. Pueden estar presentes en juntas, toma de decisiones e interacciones con inversionistas y accionistas, con la finalidad de asegurarse de la salud corporativa y jurídica de las empresas, inversionistas y personas jurídicas. Representación en casos penales. Cuando una persona está siendo acusada de un delito o bien busca emprender una acción legal en contra de otro individuo, los abogados son el medio para dirigirse ante las instituciones que regulan la ley. Todo ciudadano tiene derecho a la representación de un abogado, aunque los cargos sean complejos. Estas son algunas de las acciones más representativas por parte de los abogados y notarios. Como podemos ver, estos profesionales son la figura pública capaz de guiar, asesorar y representar a los individuos y empresas ante las diferentes instituciones, ya sean públicas o privadas. Y continuamos esta mañana con más de Análisis BNE. El tema es Derecho y Justicia, amados hermanos, y hoy vamos a ir al segundo punto, o mejor dicho, a la siguiente parte del programa. Licenciada, queremos hacerle una pregunta, porque muchos de nosotros leemos abogado y notario. Parecieran términos generales y que siempre, pero para eso está análisis. ¿Cuál es la diferencia entre un abogado y un notario? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, cuando pues es un profesional del derecho, ¿verdad?, que cumple varias funciones, en este caso de abogado y de notario. La función del abogado es concretamente representar a los intereses de su cliente ante procesos judiciales, digamos su acceso con el sistema de justicia, con los órganos, por ejemplo, juzgados y demás. A diferencia del notario, que también es un profesional de derecho, es decir, es la misma persona, solo que actúa en su rol de notario para hacer constar, ¿verdad?, actos, en este caso actos o contratos, porque esta persona está autorizada para dar fe de esos actos y contratos y que tengan una vida jurídica. Por ejemplo, una persona que desea realizar una escritura de compraventa dice no debe decir voy con el abogado, porque el rol es un notario. Entonces voy con el notario quien va a ayudarme a brindar este tipo de apoyo. Entonces esa es la diferencia. Uno ejerce la función notarial y la otra, en el caso del abogado, es quien representa los intereses de su cliente ante un sistema judicial. Cuando hablamos de notario, entonces hablamos del que hace bodas. Podemos decir que efectivamente es porque va a redactar un acta notarial de matrimonio. Esa es la palabra de boda. Sí. El clásico, gracias. Es que por eso estamos aprendiendo. Menos mal que vamos a aprender juntos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la escritura de un terreno. Sí, por ejemplo, la compraventa o un arrendamiento, lo que pasa al día a día, ¿verdad? Una compraventa, un arrendamiento, ¿verdad? Entonces vamos y acudimos con el notario. Es la misma persona que tiene dos calidades. Actúa como notario, pero por ejemplo, si hay una denuncia del Ministerio Público, necesitamos al abogado, porque entonces él actúa en su calidad de abogado y va ante el sistema de justicia, ¿verdad? Licenciada, yo he escuchado que en ese caso cuando dicen es penalista, abogado penalista, no sé, o sea, ni siquiera sé si existe ese término, porque aquí tengo la licenciada, pero es la gente que precisamente va a juzgados y ve estas cosas. Sí, justamente son las áreas de intervención del abogado, es amplia, es muy amplia esta profesión, esta vocación que tenemos, porque podemos dedicarnos del área penal, al área laboral, ¿verdad?, al área civil, al área de familia, el área corporativa,
tributario, es decir, tenemos una gran área de áreas donde el abogado, el profesional puede desempeñarse, ¿verdad? Entonces, muchos de los colegas pues sí siguen no solamente pues haberse graduado de la universidad, sino siguen, es una especialización, una maestría, un doctorado en cierta área, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí, por eso escuchamos, vamos con el penalista, ¿verdad? Vamos con el laboralista. Entonces, sí, son las diferentes áreas en que interviene un abogado. Perdón, Edu, porque yo sé que está listo para la siguiente pregunta. Sí, porque la otra vez, hablemos, porque de eso se trata. Claro. La otra vez una persona tuvo problemas de carácter de demanda con la inspección de trabajo. Entonces llegó de una persona, de un abogado, pero que solo prácticamente su trabajo era notarial, no sé si la palabra cabe. Sí, notarial. Y le dijo, gracias por venir aquí conmigo, sí soy abogado, pero en este caso yo no estoy en esa rama, si se quiere llamar, si cabe la palabra. Yo más que todo me dedico, ahora entiendo, cuando digo me dedico a escrituras, bodas, sí, pues. Era notario, le dijo, usted necesita un abogado laborista, le dijo, gente que solo en eso es especialista. Cabal, fueron a esa área, le dieron un número y cabal, la persona, hasta solo hablar del léxico conforme el vocabulario, la forma, el vocabulario, nos dimos cuenta que era una persona como experta en asuntos de carácter laboral por las cosas que pedía. O sea que eso es interesante también, saber a qué, cuando me acerca el profesional, como decir cuál es su especialidad, ¿verdad? ¿Cuál es su área de intervención? Efectivamente, porque como usted lo dice, ese ejemplo en concreto, hay pues notarios que se dedican, hay profesionales en derecho que se dedican más al notariado, porque eso implica una serie de, pues también de responsabilidades, ¿verdad? No solamente se escucha como fácil elaborar una escritura, pero eso implica más allá de una responsabilidad. Y hay colegas pues que entonces se dedican más al área, en estas otras áreas de intervención del abogado, sí. Interesante. Y como platicábamos al principio, usted viene en representación de Misión de Justicia Internacional. ¿Podría platicarnos y ampliarnos acerca de esta organización? Sí, por supuesto. Y bueno, es Misión Internacional de Justicia, o más conocido también como IJM. Pues Misión Internacional de Justicia es una entidad global en donde trabajamos profesionales en diferentes áreas, abogados, trabajadoras sociales, psicólogas, activistas comunitarios. Trabajamos alrededor de 39 oficinas en 26 países. ¿Por qué trabajamos? ¿Cuál es nuestra misión? Pues nuestra misión es proteger a personas en condiciones de pobreza de la violencia en los diferentes países donde nos encontramos. Esa es la función concretamente de Misión Internacional de Justicia. En Guatemala, Misión vino en el año 2005, tenemos 17 años en Guatemala trabajando concretamente. En los primeros años estuvimos trabajando para la disminución de la impunidad en casos de violencia sexual cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. Posteriormente, nuestro trabajo también actualmente pues trabajando en temas de violencia contra la mujer. Y el trabajo de IJM es justamente trabajar de la mano con el sistema de justicia local a través de pues, los órganos que la integran, ¿verdad? También trabajamos con socios locales puntualmente. Nuestro eje de trabajo, tenemos varios ejes de trabajo, pero uno de estos es justamente el sistema de información estratégica. Esto lo que busca es poder proporcionar o poder mostrar información o datos al sistema de justicia para que el sistema de justicia pueda utilizar esos datos para evaluar el desempeño de la respuesta del mismo. Por ejemplo, recientemente Misión Internacional de Justicia estuvo apoyando al Ministerio Público puntualmente para el portal estadístico de las mujeres, que es un acceso a que puede tener público de cualquier persona en Guatemala, bueno, en cualquier lado, ¿verdad? En donde podemos tener datos reales de qué está pasando en cuanto a la respuesta del sistema de justicia en casos de violencia contra la mujer, casos de violencia contra la niñez. Eso por mencionar algunos de los aportes de Misión. También recientemente estamos trabajando pues con la entrega del CIAVI, que es el sistema, justamente el sistema informático de asistencia y atención a la víctima del Instituto de la Víctima. Entonces, este tipo de sistemas o aportes de Misión permite que el sistema que el sistema de justicia tenga acceso a esta información. También estamos trabajando concretamente con el trabajo colaborativo de casos. Esto quiere decir que trabajamos con socios guatemaltecos que están dando el apoyo integral, apoyo legal, social, psicológico a víctimas de violencia en varias áreas donde estamos teniendo esa intervención. Pero algo muy importante que quisiera contarles es que también IJM cree en la necesidad de poder sumar a los esfuerzos para la construcción de comunidades seguras. La misma comunidad que se empodere, que conozca más sus derechos y que proteja a la niñez, que proteja a la mujer de la violencia.
porque estamos convencidos si la comunidad también se suma y el sistema de justicia responde a la necesidad de la víctima, pues todas esas acciones reducen la impunidad en casos de violencia. Pero acá también algo muy importante es contar con esa voz del sobreviviente de violencia. IJM actualmente está dando un acompañamiento a sobrevivientes de violencia para que puedan también tener una incidencia, pero para que también ellos sean los que aboguen por más víctimas de violencia. Entonces estamos convencidos que pues, IJM es un aliado del sistema de justicia para poder pues, minimizar esta impunidad en casos de violencia cometida en contra de la niñez y adolescencia, un sistema en donde haya o no exista más bien una revictimización, que la atención a la víctima sea con atención informada al trauma y de esta manera pues que la misma población confíe en el sistema y que el sistema y las víctimas puedan llegar al Ministerio Público, a los juzgados, al Instituto de la Víctima, ¿verdad? De poder tener esa intervención. Ese es nuestro trabajo de una forma general, ¿verdad? De contarles actualmente cuál es nuestra intervención en Guatemala, que esto pues nos ha permitido poder llevar pues alivio y restauración a muchas víctimas del delito. Voy a hacer dos preguntas en una misma por el tiempo y la primera es, ¿IJM ha trabajado en algún momento con iglesias, ha tenido un vínculo con iglesias? Y la segunda es, ¿cuáles son los avances significativos a la atención a la víctima en temas legales en Guatemala? Sí, respecto al trabajo con las iglesias, sí. IJM pues actualmente es parte de MOCWIN, que es el Movimiento Cristiano para la Protección de la Niñez. Pues IJM es una de las instituciones, al igual que otras instituciones más, que se suman para hacer varias líneas y trabajar con iglesias, tal vez no de manera directa, pero sí a través de este espacio, pues hay una página, ¿verdad? También donde se está compartiendo información constante, en donde se derivan ciertas actividades o trabajar con pastores. Como les digo, no es directamente IJM propiamente que esté trabajando solo, sino está sumado a otras instituciones, ¿verdad? Que la integran, y este espacio es MOCWIN, donde se está trabajando directamente con iglesias. La segunda pregunta. ¿Los avances significativos en temas legales? En avances, sí. Bueno, es importante, sí, muchísimas gracias. Es importante compartirles y también pues que la población guatemalteca también lo sepa, ¿verdad? Que en Guatemala tenemos avances significativos en el acceso a la justicia. Por ejemplo, en el Ministerio Público actualmente tiene presencia en los 340 municipios, es decir, que hay un Ministerio Público en cada uno de los municipios que integran Guatemala como república. Esto es bueno. También el Ministerio Público tiene avances significativos con la creación de varios modelos para la atención a la víctima. Por mencionarles algunos, tenemos el MAINA, que es el modelo de atención a la niñez y adolescencia, ¿verdad? Que funciona a las 24 horas, se encuentra ubicada en la zona 2 de la capital. Tenemos también el MAIMI, que es el modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia. Este es un modelo de 24 horas también, que se encuentra ubicada en la zona 7, en donde pueden llegar todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia. Van a ser atendidas de una forma integral en este modelo. Desde el Ministerio Público, desde el organismo judicial también tenemos avances, tenemos juzgados especializados que conocen casos contra el femicidio y violencias y otras formas de violencia contra la mujer. Por mencionarles algo, justo en este año en Chiquimula se están cumpliendo 12 años de contar con justicia especializada en Chiquimula, ¿verdad? Entonces vemos un compromiso del Estado de Guatemala a través de esta respuesta del organismo judicial. En el caso de la Policía Nacional Civil, pues actualmente contamos con una oficina de atención a la víctima, ¿verdad? Que también funciona a las 24 horas, donde puede llegar la víctima y va a ser atendida por este grupo o este grupo de profesionales. Y en el caso recientemente del Instituto de la Víctima, en Guatemala tenemos 2 años de que pues ya tenemos una institución que es el Instituto de la Víctima, del Instituto de Asistencia a la Víctima, que funciona también las 24 horas, ¿verdad? Entonces, justamente esto surge porque es importante ahora ver a la víctima como un sujeto de derecho. Siempre ha sido una sujeta de derecho, pero pues ahora ya lo vemos un poco más materializado ante este tipo de espacios que se tienen y que la población sepa, ¿verdad?, que existen estos espacios, porque creo que así como este lugar que tenemos con ustedes, permite también que la población conozca y que sepa, pues si hay una situación o es víctima de algún delito, sepa dónde ir. Le agradecemos, licenciada, por estar con nosotros esta mañana
desarrollando el tema, cuál es el trabajo de un abogado y específicamente cuál es el trabajo de IJM. Agradecemos mucho el tiempo, el segmento finaliza, pero creemos que el trabajo que ustedes realizan es importante y honramos a todos los abogados también en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Agradezco mucho su participación. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Amén. Pastor, en el siguiente segmento está con nosotros una abogada, es pastora, y ella va a estar hablando acerca de el abogado de abogados, de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes veamos un video acerca de este tema y regresamos con más de Análisis BNE. Para el siguiente video fue extraído del artículo Cristiano y abogado al mismo tiempo de Coalición por el Evangelio. Al hablar sobre la profesión del abogado desde una cosmovisión bíblica, no podemos dejar de señalar que él tiene hoy un rol social muy importante. Posee responsabilidad en el buen desarrollo y administración de la justicia, en especial cuando en nuestros países se promueven actualmente leyes injustas, contrarias a la palabra de Dios, la razón y el bienestar de las personas. Vivimos en un mundo lleno de ataques del maligno y el principal campo de batalla es la mente. El ataque ideológico que vemos hoy contra la verdad es brutal y las ideas tienen consecuencias. Lo vemos claramente en el ataque a la institución de la familia y el matrimonio y la coerción contra la libertad de conciencia, religión y culto, en especial contra los cristianos. Todo abogado cristiano debe preguntarse: ¿qué estoy haciendo para frenar todo esto? ¿Cree que con asistir a la iglesia todos los domingos es suficiente? Debemos aplicar los dones y talentos que Dios nos dio para el servicio del reino, al integrar nuestra profesión a nuestra identidad en Cristo y aplicar los conocimientos y las destrezas que tenemos para vivir conforme al Evangelio puro, defendiendo a los más vulnerables, tal y como lo dice Jeremías 22:3. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Somos abogados que rendiremos cuentas al juez de jueces, así que imaginemos lo que sería escuchar a Dios preguntarnos: ¿dónde estabas mientras los países legalizaban las leyes absurdas? ¿Dónde estabas cuando encarcelaron a mis pastores por predicar mi palabra? ¿Qué hiciste con los talentos que te di como abogado para esos tiempos? La vocación del abogado es una vocación preciosa y de valor muy particular en nuestros tiempos. Oremos porque nuestro abogado y juez nos conceda siempre honrar su nombre. Hoy es jueves, hoy es día de Análisis BNE y agradecemos su sintonía en esta mañana. Es el tema Derecho y Justicia, pues en el marco también de la celebración del Día del Abogado que acaba de ser unos días anteriormente. Vamos al punto 3 y hoy está con nosotros la licenciada Sullivan Ovalle, también es pastora de la Iglesia Segadores de Vida. No sé si decirle licenciado o pastora, soy la misma persona. Buenos días, bienvenida a Análisis BNE. ¿Qué tal, pastor? Mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludar a su público. Gracias por la invitación. Y pues me alegro de estar en este programa y espero que el tema que estamos abordando hoy sea de edificación para todos ustedes. Gracias, pastor, por la oportunidad de estar acá. Muy bien, quisiéramos hacerle la primera pregunta. Licenciada, ¿se puede ser abogado y cristiano a la vez? Bueno, excelente pregunta. Y la mayoría de personas que me conocen siempre me dicen, ¿qué le digo? ¿Le digo pastora o le digo abogada? Y yo siempre les contesto lo que le respondí a usted hace un momento: soy la misma persona. Y para eso yo quiero tomar una base bíblica que nos lleva al Génesis. Si tú tienes una Biblia, pues puedes abrirla y ahí vas a encontrar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros podemos ser abogados y cristianos a la vez.
¿Y sabes por qué? Porque la mayoría de personas que tienen una profesión, normalmente, pastor, ellos tienen la gran interrogancia, ¿verdad? ¿Será que ahora tengo que dejar de ejercer mi profesión? ¿Será que hoy tengo que cerrar las puertas de mi bufet, por ejemplo, verdad? Y una de las cosas que yo he aprendido durante casi 10 años de profesión como abogada y como pastora ahora, es de que necesitamos profesionales que sean y que se desempeñen también como pastor. De hecho, estaba viendo una entrevista hace unos días en CNN y me parecía curioso de que me voy a ahorrar el nombre del país, pero hay un ministerio directamente para abogados y pastores o independientemente a qué profesión se dediquen. Entonces, un abogado puede ser pastor. La pregunta creo que pasa porque muchos abogados, para poder hacer su trabajo, a veces tienen que mentir o tienen que ir a hacer cosas que no son. Entonces creo que la pregunta es, ¿será que el abogado puede ser pastor también? Y es que ahí es donde nos confronta, ¿verdad? A hablar con la verdad, a hacer los juicios justos, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos justos, pues obviamente la credibilidad como persona y como profesional va a ser muy asertiva, ¿verdad? Va a ser muy buscada. Entonces, yo tengo el gusto de asesorar a varios países a nivel internacional y la mayoría me dice, es que usted para decirnos la verdad es muy directa. Sí, es que es mejor hablar con la verdad que un momento que sea alegre, pero que después tenga un dolor, ¿verdad? Entonces, sí, pastor, sí se puede ser abogado y ser un pastor a la vez. Y cualquier otra profesión que desempeñe. Sí, como tal, porque un panadero cuando se convierte no deja de ser panadero, sigue haciendo el pan, ¿verdad? Solo que ahora pesa exacto. Creo que también el secreto es honrar al Señor con lo que Así nosotros, es. con las actitudes o con cómo nos desempeñamos. Que quiero pasar a otro tema. ¿Qué significa que Jesús sea nuestro abogado? ¿Qué significa? Que Jesús Pues es nos nuestro da abogado. un gran ejemplo, porque Jesús es nuestro abogado, nuestro intercesor, es el que intercede ante el Padre por nosotros. Y es exactamente el trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Interceder ante un juez, ante un tribunal, presentar las pruebas penitentes. Y cuando nosotros llegamos ante Dios, Jesús presenta nuestras pruebas, ¿verdad? Es mi hijo, es cierto que falló, que pecó, pero tiene mi sangre, vale la sangre mía. Entonces, por lo tanto, yo tomo siempre ese ejemplo, ¿verdad? Jesús nos da un gran ejemplo de abogacía, ¿verdad? Y que si lo tomáramos como parte de la profesión en sí, creo que seríamos unos excelentes profesionales, ¿verdad? Tendríamos veracidad y tendríamos prontitud a hablar con la verdad, decir, esto es así, o es negro o es blanco, pero no es de dos colores, ¿verdad? Entonces, Jesús nos da un gran ejemplo de ser un gran abogado para nosotros, ¿verdad? O sea, el ejemplo que yo tomaría, y siempre lo hago en cada caso, es, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría? No tengo que mentir para poder hacer que esta persona sea libre, ¿verdad? La verdad os hará libres, dice la palabra. Entonces, es ahí donde nosotros tomamos un gran ejemplo. Sí, es interesante. De hecho, Jesús en su ministerio fungió de abogado a cada rato. A cada rato. Así Porque yo es. quiero decirles algo. Lo que para nosotros, y lo voy a decir con mucho respeto, es religión, para ellos eran las leyes sobre las cuales se regía su país. No era opcional. Violar un sábado era apedreado, No, o sea, era sentenciado. O sea, no como lo vemos, no voy a ir a la iglesia. Ay, no, Dios sabe, me conoce mi corazón y todas las cosas, no siento. No. En Israel no era así sentido, eran cosas, porque si hay línea roja, no siento parquearme ahí, o no sentí no parquear. No es así. Y Jesús ante eso estaba. Por eso aquella vez que estaba la mujer que había sido tomada en el hecho de pecado, Jesús realmente, si depende de la forma en que defendiera a esa mujer, él mismo, bueno, en todos los aspectos. En todos y los aspectos, ámbitos que la vida de él defendió. estaba en juego. O sea, esos juicios que él emitía, lo de la moneda era otra. Así es. Es un asunto de carácter legal ahí. Porque cuando usted le decía que había un fariseo, había un hombre que tenía toda la autoridad para decir, mátenlo aquí. O sea, había la autoridad legal.
Correcto. O sea, eso es la moneda. Si decía que no, que solo el tributo a la casa del Señor, tenía un problema con Roma. Y esa fue una pregunta cauciosa, como se dice en el De término abogado. legal, ¿verdad? Esa es de abogado. Porque, a ver qué nos responde en este momento, ¿verdad? Entonces nos enseña él de que nosotros tenemos un gran papel. Bueno, no solo a nivel profesional como abogado, ¿verdad? Háblese de la carrera que sea. Deberíamos de tomar ese ejemplo, ¿verdad? Pero como Él es el intercesor, Él es el que interviene, Él es el que consuela, porque nosotros cuando llevamos un caso también tenemos que consolar, ¿verdad? Por ejemplo, licenciada, pero es que miren, me dijo que lo sacaba en 3 días, como por ejemplo, ¿verdad? Y yo cuando les dicen eso digo, en 3 días es imposible porque hay que estudiar el caso y ver las evidencias, ¿verdad? Pero uno le toca que también es ser el consolador de la familia, decirle, mire, tranquilo, va a salir, porque las pruebas que se presentaron son contundentes y yo sé que la libertad es definitiva. Le toca que estar consolando, ¿verdad? Estar llamando a la familia para saber cómo están, cómo van. Ese es el trabajo que también hace Jesús con nosotros, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos terrenalmente también. Entonces, pues a mí me fascina desempeñar las dos cosas. Esta es una de las características de Jesús como abogado, poder consolarnos. También podríamos ampliar más esa parte de cuáles son esas características. ¿De Jesús? De Jesús como abogado. Ay, pues la verdad es que Él es nuestro consejero en momentos de angustia, ¿verdad? Y ustedes lo saben porque la palabra lo indica. Y nosotros como abogados tenemos que también ser esa parte de consejero, ¿verdad? Mire, fíjese que pues es que él no estaba bien y nunca hizo caso. Bueno, a veces las cosas le pasan al ser humano, pero son cuestiones de las decisiones que toma, ¿verdad? Y tal lo dice la palabra de Dios. Y Jesús, como las características que Él nos muestra de acuerdo a la palabra, es de que Él siempre, siempre, siempre va a querer ser un consolador. Segundo, Él siempre va a querer tener el resultado positivo, que sea defensa propia, ¿verdad? Que sea una defensa legal, o sea, leal, que haya lealtad en lo que se va a hacer, ¿verdad? La justicia, que es otra de las cosas que nos cuesta, ¿verdad? O sea, no es justo, es que no es justo lo que Él hizo, ¿verdad? Entonces, una de las características es que Él es un juez justo, ¿verdad? Y vela para que se cumpla todo en pro de nuestro bien, ¿verdad? Entonces, una de las características que a mí me fascina del ejemplo de Jesús es de que Él es justo en todo lo que hace. Para Él, esa es una como ingrediente que yo le diría es importantísimo tomarlo, porque la justicia hace que seamos personas correctas, ¿verdad? Y Dios hace que nosotros empecemos a cambiar conforme nos vayan pasando las cosas. Entonces, esa característica de Él, pues, ¿qué le digo? Hay cientos, pero es una que me fascina, ¿verdad? Gracias, pastora, abogada, por estar con nosotros esta mañana abordando este tema. El tiempo se va súper rápido y quisiéramos concluir en una oración, pero quiero darle el tiempo, pastor, para poder concluir con la reflexión y poder tomarnos el tiempo para poder orar por los abogados, por esas personas que están para defender, para poder ser la voz de la víctima, como decía nuestra invitada anterior. Pastor. Edu, licenciada, en la carta de Juan es bien claro decir, si alguno de vosotros pecare, esa palabra es errar. Así es. Abogado tienen con Jesucristo. Y o sea que ahí estaba claro que el hombre se iba a equivocar. Siempre. Y necesitaba un abogado, porque por otro lado está mi alma que me acusa. Sí. Ahí está el primer juez, mi alma. Y para eso también se presta el enemigo, que precisamente la palabra Satanás es acusador, ¿ves? Sí. Esa palabra significa acusador. Así es. Nosotros le ponemos enemigo, pero enemigo no es un acusador. Y qué precioso que nos ponen a Jesús, que no solo es mi creador, porque es que también me defiende. Imagínense, el que me defiende es el que me justifica, es el que me juzga. Y si una característica tiene Jesús, que es justo. Y dice, pero si yo pequé, sí, pero Él pagó. O sea, Jesús nunca va a aplaudir el pecado, sino mire cómo quedó Él. O sea, esta no es una fiesta de sí, hagamos cosas malas, pero en Él alcanzamos misericordia. Y yo creo que Jesús no solo es
es Jehová Makadesh, justicia. Esa es la palabra en hebreo, Jehová Makadesh o Jehová Makadesh, justicia de mis dedos. Entonces tengo que comprender varias cosas. Uno, Él dejó mío la venganza. Pongamos las cosas en las manos de ese juez justo. Él va a hacer justicia si yo fui agraviado. Palabra técnica legal. Sí. Si yo fui soy el que hizo el daño, pongámonos también en las manos de ese juez justo, porque delante de Él podemos alcanzar misericordia. Amén. Quiero darle el tiempo, pastora, para poder orar y finalizar este segmento, como le decía, por los abogados que desempeñen ese trabajo honrando a nuestro Señor Jesucristo, como hablábamos al principio. Muy bien, entonces vamos a orar. Para esta oración pues va dirigida a todo el gremio de abogados. Yo quiero pues felicitarlos. Yo sé que el fin de semana estuvieron festejando ese día, pero festejémoslo hoy en el Señor. Y mi oración será para que Dios te dé sabiduría en todo lo que hagas, para que Él te dé el dominio propio, para que las ideas o las voces que escuches no se vayan por otro lado, que sean siempre bajo la visión de ese Padre que te ha dado la mejor enseñanza, que es nuestro Dios. Así que ahí donde estás, yo voy a pedirte, querido abogado, o no, si no eres abogado también puedes participar de esta oración, o estás estudiando Derecho, también puedes ingresar y poder orar con nosotros. Quiero que inclines tu rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te damos la honra y la gloria por estar en este lugar. Padre, en esta mañana venimos a orar, a interceder, Señor Jesús, por todas aquellas personas, Señor, que ejercen esta profesión. Señor, te pido que sean estas personas las que sigan tus pasos, las que vean todos los puntos que tú trataste, Padre, y que ellas cumplan a cabalidad, Señor, esos principios, esos valores que están en tu palabra, Señor Jesús. Que tomen como ejemplo, Padre, lo que tú nos enseñaste a hacer. Y bendice, Señor, que el trabajo de sus manos prospere, Señor, que sobre todo en esos tribunales, Padre Celestial, se hable con verdad, que esos juicios, Padre, sean juicios justos, y que cada vez, Señor Jesús, que la tentación llegue a sus manos, las puedan rechazar. También te pido por todos aquellos que en este momento están estudiando esa profesión y quizás se han preguntado si están en el lugar correcto o no, Señor Padre. Yo te pido que tú vengas y los unjas y los bendigas y que les des esa afirmación para esa profesión, que los usen, ya que ellos van a ser todas esas personas que estarán en nuestros lugares defendiendo la vida del inocente, de la persona, Señor Jesús, que está necesitando quizás el auxilio de alguien que le ayude con verdad. Padre, los dejo en tus manos, sabiendo de que tú vas a hacer un milagro en sus vidas y que hoy ellos van a poder sentir tu presencia y poder decir: estoy haciendo lo correcto, estoy feliz de mi profesión y de servirte a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastora, por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Que Dios les bendiga. Amén. Pastor, muchas gracias por esta mañana. A usted un tema muy especial, igualmente. Gracias, pastora Sullivan y licenciada. Y que Dios le bendiga y le siga usando en la profesión y también en el ministerio. Así es, hermanos, los esperamos la siguiente semana con un tema igual de importante en Análisis BN.